Para mí es todo un honor y un privilegio estar aquí en esta presentación de esta novela que realmente, bueno, pues para aquellos que no la hayan leído, bueno, pues les recomiendo que la lean por la gran novela que es, por la gran novela histórica que es. Simplemente voy a dar una pequeña pincelada, aunque a Víctor ya yo creo que todos vosotros le conocéis. Víctor nace en Saint-Denis, en Francia. Como él siempre dice, él es extremeño por los tres de los cuatro costados, extremeño, verato y sobre todo valverdano. Y bueno, y el cuarto costado, como él dice, es conquense también, con lo cual evidentemente, bueno, pues no queda nada de francés, yo dentro de... Ya lo viste la semana pasada. Efectivamente, absolutamente nada. Él ha escrito cuatro novelas con esta de Mühlberg. Su primera novela fue en el año 2008, La conspiración de Juste. Fue su primera, en este caso, su primera incursión con la figura de Carlos V, con la figura del emperador Carlos V. Luego ya en el año 2012 publica La tribu maldita, también otra novela, digamos, muy interesante, y en el año 2018 se llamaba Manuel, y ahora en el 2022 esta importante novela de Mühlberg. Víctor además es colaborador de la revista literaria Pasar Página, es el responsable a su vez también de comunicación de la red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V, del Itinerario Cultural Europeo de Carlos V, Epílogo Imperial. ¿Qué te sugiere para ti? El Epílogo Imperial me trae muchísimos recuerdos, primero porque fue un relato que ganó el concurso de Valverde del año 2000, y eso fue un espaldarazo para decir, oye, pues mira, aunque fuera Valverde un pueblo pequeño, digo, bueno, pues esto, quién sabe si algún día puede ir más allá. Y Epílogo Imperial se convirtió en La conspiración de Juste 8 años después. Y ahora vamos ya un poco a centrarnos en esta última novela de Mühlberg. Simplemente voy a hacer mención a algunas de las críticas que sobre esta novela se han escrito. Y como digo, simplemente, bueno, pues buceando un poco por internet, no hay que buscar mucho, nos encontramos con críticas como la siguiente sobre la novela de Mühlberg. Víctor Fernández Correa se adentra en una época y unos personajes que conoce como si hubiera estado allí y nos transporta al siglo XVI con una fuerza e ímpetu de forma casi incomprensible. Con prosa certera, diálogos ágiles y unos personajes vivos como pocos, es Mühlberg una novela que va mucho más allá del género histórico, una novela en mayúsculas y quizás la mejor novela sobre la batalla de Mühlberg y sobre Carlos I escrita hasta la fecha. Esto es una de las críticas que le han hecho a esta novela. Otra de las críticas, una obra simplemente maravillosa, una obra coral donde con muy poco sabemos todo lo que preocupa y motiva a personajes tan variopintos. Luego iremos analizando estos personajes que realmente merece la atención destacarlos. Otra de las críticas, el ritmo de Mühlberg es frenético. Víctor Fernández te adentra en su narración de frases cortas, de ausencia de guiones y vocabulario perfecto. Mühlberg es una novela histórica espléndida. Simplemente, como digo, algunas de las críticas... Esa no la controlaba. Como digo, te encuentras con esta crítica y evidentemente a quien hayamos leído esta novela, realmente damos fe de que son palabras sumamente acertadas con respecto a esta crítica, con lo cual, pues mi enhorabuena precisamente por esta gran novela. ¿Cómo surge esta obra? ¿Cómo surge? ¿Cuál fue un poco el origen? Por otra parte, ¿qué tuvo que ver la red de cooperación de las rutas de Carlos V en el inicio, en el pensamiento con respecto a esta novela? Cuéntalo desde el principio. A ver, realmente esta novela surge de un relato corto que escribí en el año 2008, aproximadamente 2006, antes de La conspiración de Juste. Iba a formar parte de una antología de relato histórico con carácter benéfico, y esa antología finalmente no salió, y el relato quedó ahí guardado en un cajón, en un archivo de disco del ordenador, hasta que en el año 2019, aquí Quintín y un servidor y algunos más que están presentes en la sala, estuvimos en Fistervalde, que es un pueblo que está a unos 15-20 kilómetros de Ribera. Y una de las actividades consistía en asistir al río Elba, allí al pie de las orillas del río Elba, en aquella llanura, al lado del monolito, que hay un monolito que recuerda la batalla, hacia un frío. Y entonces se me ocurre dar una vuelta por la pradera, que Quintín hizo la foto de España, que compartió en redes sociales. Esa es la famosa foto dando una vuelta por la pradera. Y en ese momento dije, espera, digo, ya tengo todo lo que necesito para escribir la novela, solo necesito una editorial que la publique. Pero sí, empecé a imaginarme todos los soldados en un bando y en otro, en una orilla y otra, disparando, adentrándose en el río, intentando buscar la manera de cruzar el Elba.
Y dije, digo, más temprano que tarde, más tarde que temprano, esta novela tiene que salir porque la tengo en la cabeza. Y por suerte, una editorial de referencia en la novela histórica en España como es el ASA, y le dije a Quintín, digo, si tengo suerte y se puede, aquí tiene que salir la novela porque hay que contar la batalla de Mühlberg, pero no contar la batalla de Mühlberg como batalla en sí, sino contarla desde el punto de vista de distintos personajes, tanto históricos como ficticios, que se vean envueltos en una mare magnum de disparos, de órdenes, de vamos a cruzar, vamos a intentar que no crucen, y sobre todo dar vida a esos personajes, que esos personajes te hagan sentir que estás en medio de una batalla y que estás luchando por unas ideas que puede que no sean las tuyas, o que simplemente estés allí porque no tienes más remedio, porque es de lo que comes, o porque te encuentras allí y es tu circunstancia personal la que te lleva, pero vamos a intentar transmitir una idea de una batalla y que el lector o la lectora disfruten con ella y luego pues se han pasado un buen rato, pues fantástico. Bueno, luego pasaré A sentarse. Sentaos, sentaos, sí señor, sentaos. Bueno. Tomad asiento. Bueno, yo tengo esto aquí preparado, ¿no? Yo el bastón grande aparcado. Madre mía. Tomad asiento, tomad asiento. ¿Por qué Carlos V en Mühlberg? Hay otros episodios sobre la vida de Carlos V que también merecen la pena y son objeto también de lógicamente, una novela y algo más que una novela, pero ¿por qué precisamente en Mühlberg? ¿Por qué precisamente la batalla de Mühlberg? A ver, la batalla de Mühlberg es el momento más grande de la vida de Carlos V. Sí señor, fue vuestro momento más épico, No entremos en detalles. fue el momento más grande de la vida de Carlos V, que además es el momento que marca la cima de su vida, porque a partir de entonces ya empieza a